Hermano, esto no es una predicación de la prosperidad, esto es real. Si verdaderamente Dios ha transformado nuestros corazones, tenemos que sufrir por causa del evangelio, hermanos. Un verdadero creyente no puede tolerar el pecado. Un verdadero creyente no puede aceptar la moralidad de este mundo, el aborto, la fornicación, y eso le traerá persecución. Quizás hasta sus mismos familiares lo rechacen, hermanos. Bueno, hermanos, como les decía, hoy vamos a ver la última bienaventuranza. Aquí en Mateo capítulo 5 hemos estado viendo las otras bienaventuranzas y decíamos que desde el principio este es el primer sermón de Jesús, que se le conoce tradicionalmente como el Sermón del Monte, que abarca los capítulos 5, 6, 7 y hasta el final del capítulo 7 termina Jesús este sermón del monte. Y como podemos ver, hermanos, al principio de este capítulo, Jesús empieza y dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Como decíamos, hermanos, voy a resumir un poquito sobre lo que hemos estado viendo. Cuando Jesucristo dice bienaventurados, la palabra bienaventurados quiere decir felices, dichosos. Entonces, Jesús tiene el propósito de que la gente sea feliz. Pero acordémonos, hermano, que la felicidad no la define Cristo como la define el mundo. El mundo define la felicidad en que usted sea próspero, que usted sea rico, que usted tenga todo en este mundo. Así la define el mundo. Pero sin embargo, Jesucristo dice aquí: felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Verdad que el mundo no diría felices los pobres? El mundo nos diría felices los ricos, felices aquellos que tienen muchas riquezas y que pueden comprar todo lo que quieren. Eso es lo que dice el mundo. Sin embargo, Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu. El mundo, por ejemplo, la segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran. El mundo no dice eso. El mundo dice: felices los que no lloran, los que no sufren, los que nunca tienen que llorar. Esos son felices. Sin embargo, Jesucristo está hablando en cada una de estas bienaventuranzas que vimos, hermanos. Está hablando en términos del corazón, en términos de la vida espiritual. Está hablando Jesús. Cuando dice bienaventurados los pobres, como decíamos, no se refiere a los pobres que viven debajo de los puentes. Se refiere a aquellas personas que reconocen delante de Dios su pobreza espiritual. Aquellos que cuando vienen a un encuentro con Jesús, cuando se encuentran con la cruz de Jesús y con lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, al morir por los pecados, estas personas que miran a la cruz y dicen: verdaderamente necesito un Salvador, porque estoy condenado al infierno, estoy condenado por la palabra de Dios, por los mandatos de Dios, estoy condenado a una eternidad sin Dios. Sin embargo, ellos reconocen su pobreza delante de Dios y dicen: Jesús, Señor, soy un pobre, no tengo nada que ofrecer, no tengo nada que dar. Y estas personas son las que son verdaderamente felices, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego sigue aquí la bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos. Como les decía, hermano, el mundo no mira de igual manera
la vida como la mira Cristo Jesús en estas bienaventuranzas. Hoy llegamos al final de las bienaventuranzas, hermanos. Y espero que, yo sé que ya han pasado varios meses desde que empezamos a ver las bienaventuranzas, pero espero que usted haya hecho un análisis de su vida. Las bienaventuranzas son para analizar nuestra condición, nuestro corazón delante de Dios. Espero que durante este tiempo cada uno de nosotros hayamos hecho una reflexión sobre nuestra vida en relación hasta qué grado podemos identificarnos con cada una de ellas. Verdaderamente yo puedo decir delante de Dios: Señor, yo soy un pobre, yo soy un pecador, necesito de tu gracia, de tu misericordia, de tu perdón. ¿Podemos verdaderamente identificarnos con esta bienaventuranza? ¿O acaso somos como aquel fariseo, aquel publicano que subió al templo, el publicano con el fariseo, y dice que aquel se paraba y no se quiso ni arrodillar delante de Dios y decía: Señor, te doy gracias que no soy como este pecador? Yo ayuno 2, 3 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. ¿Cómo estamos, hermano, en nuestro corazón delante de Dios? ¿Nos identificamos con cada una de estas bienaventuranzas? ¿Nos hemos puesto a analizar nuestra vida delante de Dios y decir verdaderamente: Señor, yo soy un pobre, un miserable, que no tengo nada que dar y solamente necesito de tu gracia y de tu perdón? Esta felicidad de la cual Cristo Jesús habla aquí cuando dice bienaventurados, en cada una de estas bienaventuranzas se manifiesta, se tiene que manifestar en nuestros corazones, hermanos. En los corazones de aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que han nacido de nuevo, que se han arrepentido, que han recibido el perdón de Dios, se pueden identificar con cada una de estas bienaventuranzas. Las bienaventuranzas se manifiestan en aquellos que son verdaderamente hijos de Dios. Aquellos que son verdaderamente hijos de Dios pueden humillarse delante de Dios, lloran por su pecado, se humillan. Cuando dice aquí bienaventurados los mansos, tienen hambre y sed de justicia, buscan solamente lo justo, lo puro, lo recto, lo santo. Aquellos que han nacido de nuevo. Por eso le digo, hermanos, cada una de estas bienaventuranzas son para analizar nuestro corazón, cómo estamos delante de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios, hermanos? Un verdadero cristiano tuvo que venir a Cristo Jesús con esta actitud. Para que nos analicemos nuestro corazón delante de Dios, déjeme decirle, hermano, que un verdadero cristiano tuvo que venir a Dios primeramente como un pobre, llorando por su condición de pecador, manso, humillándose delante de Dios. No puede venir alguien delante de Dios con un corazón altivo. Acuérdese que otra de las bienaventuranzas es los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, hermano, ¿cómo vinimos delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios? Cada una de estas bienaventuranzas se manifiestan en nuestro corazón delante de Dios. Estas bienaventuranzas, hermanos, son para que nosotros analicemos nuestra vida y nuestra relación con Dios, cómo estamos. Si se da cuenta, verá que lo que Cristo enseña aquí es muy contrario a lo que el mundo cree que lleva a la felicidad. Jesús dice bienaventurados los pobres en espíritu, el mundo dice bienaventurados los ricos. Jesús dice bienaventurados los que lloran, el mundo dice bienaventurados los que nunca lloran. Felices los que ríen, felices los que no conocen el llanto. Es más, en nuestra cultura hispana decimos que los hombres no lloran. Y sin embargo Jesús dice bienaventurados los que lloran. Felices los que lloran. ¿Por qué? Porque es una señal delante de Dios que reconoce su pecado, su miseria espiritual, su pobreza espiritual, y llora uno por la condición en la que se encuentra. Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El mundo dice, felices los que tienen hambre, pero de poder, de gloria, de reconocimiento, incluso de drogas, alcohol, vicios. El mundo cree que esa es la felicidad, que aquellos que tienen hambre de poder, de superarse, ellos van a ser felices. Pero Jesús dice no, bienaventurados los que tienen hambre, pero de sed y de justicia de Dios. Y en los versos que hoy tenemos, que es la última bienaventuranza del capítulo 5, del verso 10 al 12, tenemos una vez más algo que va en contra de la corriente del mundo, hermanos. Y es que las palabras de Jesús son
Felices, dice Jesús aquí, los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Verdad que el mundo no cree eso, hermanos? El mundo dice, ¿cómo voy a encontrar la felicidad en la persecución? Sin embargo, Jesucristo dice, bienaventurados o felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Una vez más, el mundo dice que la felicidad se encuentra en una economía estable. Ahí está la felicidad, dice el mundo. El mundo dice que mientras la gente tenga un título universitario, haya estabilidad, que tenga un buen ahorro para el retiro, que ahí está la felicidad. Que no tengas que preocuparte tanto, que tengas un fondo para el retiro para cuando cumplas los 60 y tantos años te retires y cobres una buena pensión, ahí va a estar la felicidad. Se acabó todo el trabajo y todo esto. La gente se va y se mueve a la Florida porque allá está el clima bien calientito y dice, ya no me tengo que preocupar de la nieve. Y ya ahorró para el retiro y dice, ya esto ahora sí voy a disfrutar. Y cuando viene el huracán corren para Elgin otra vez. Entonces, hermanos, ¿cómo es que hay felicidad en ser perseguido por causa de la justicia? ¿Cómo es que Jesús dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia? Primeramente debemos recordar que la felicidad de la cual habla Jesús no es una felicidad que el hombre puede producir o encontrar en sus propios esfuerzos. Cuando Jesucristo dice bienaventurados, felices, no es algo que el hombre puede producir. El hombre se afana en encontrar la felicidad, es cierto. El hombre busca la felicidad. De hecho, todos queremos ser felices. A nadie nos gusta sufrir, ¿verdad que no? Todos queremos ser felices. Y el hombre busca la felicidad, se afana, corre en tratar de encontrar algo de estable. De hecho, muchas personas vinimos a este país buscando una mejor estabilidad económica quizás. ¿Se acuerda al principio de las bienaventuranzas que yo le daba una lista de los 10 países más felices? Que le decía que todos nos teníamos que mover a Noruega porque aparentemente de los países más felices del mundo. Sin embargo, no es así, hermanos. El hombre busca la felicidad y corre, pero realmente no puede encontrar la felicidad, porque la felicidad de la cual Jesús se está refiriendo aquí es una felicidad que puede producirse por obra del Espíritu Santo en un corazón arrepentido. Esa es la felicidad a la cual Cristo Jesús se refiere aquí. Entonces, segundo, el verdadero creyente, aunque lo quiera evitar, hermanos, escuche bien, voy a estar hablando varias veces y voy a decir el verdadero creyente, porque sabemos, hermanos, como en todo, hermanos, hay gente que están en las iglesias y no son verdaderos creyentes. Y yo me voy a referir varias veces al verdadero creyente. Mire, el verdadero creyente, aunque lo quiera evitar, tarde o temprano sufrirá persecución. Entonces, si usted o yo o las personas no quieren sufrir persecución, simplemente no pueden venir a Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús dice aquí, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. El verdadero creyente tarde o temprano tendrá que sufrir persecución por causa de la justicia. No se puede decir, hermanos, que estoy sufriendo por causa de Jesús y perdí mi trabajo a causa de el coronavirus. Eso no es sufrir por causa de la justicia. Muchas veces el cristiano revuelve todas las cosas y le pasa algo y piensa que está sufriendo por causa de ser cristiano. Y no todo el sufrimiento, hermanos, es por causa de ser cristiano. Usted y yo sufrimos como sufren todas las personas en el mundo. Nos enfermamos, ¿verdad que sí? Al cristiano también le da cáncer. Al cristiano también le duelen los huesos. Al cristiano también le llega la edad. No, pero hay una persecución. Hay un tipo de dolor que solamente se sufre aquel que es verdadero cristiano, aquel que es verdadero creyente. Y es al cual Jesús se está refiriendo aquí, hermano. Cuando pasamos a veces por circunstancias en esta vida, no todas las circunstancias por las que pasamos son por causa de ser cristiano. Por ejemplo, cuando uno pierde el trabajo, cuando el banco le va a recoger la casa,
Cuando uno compra un carro y después no puede pagarlo, quizás fue porque hizo una mala decisión, compró un carro, una casa, alguna cosa, y no hizo bien sus cuentas y le iba a alcanzar para pagar. Y eso no tiene nada que ver con ser cristiano. Eso le pasa hasta a la persona del mundo, hermanos. Hasta las personas que no creen en Cristo Jesús también se meten en estas situaciones. Eso no es sufrir por causa de la justicia. No se puede decir que estoy sufriendo por causa de la justicia cuando perdí mi casa, porque ahora no tengo trabajo. Tiene que ser por no haber negado su fe. ¿Qué es sufrir por causa de la justicia, hermanos? Tiene que ser por causa de Cristo Jesús. Mire, vamos a ver 3 puntos. Hay una felicidad que se encuentra en sufrir por Cristo Jesús. Y usted puede decir, pero ¿cómo voy a encontrar una felicidad al sufrir por causa de Cristo Jesús? Mire, hay una felicidad que se encuentra al sufrir por causa de Cristo Jesús, porque al no negar su fe y sufrir las consecuencias es señal de que va en el camino correcto. Voy a ver qué dice Filipenses 1:28, hermanos. Mire, cuando estamos en una situación, ya sea de trabajo, ya sea en el hogar con los vecinos, ya sea en la calle, en una situación donde se nos pide que neguemos nuestra fe por Cristo Jesús, donde nuestro compromiso, nuestra fe en Dios se ve confrontada por las decisiones de este mundo, y nosotros tomamos la decisión de mantenernos firmes en lo que creemos y tenemos que sufrir las consecuencias, entonces esa es una buena señal de que estamos en el camino correcto. Filipenses 1:28 dice, y en nada imitados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición. Mira, hermanos, no intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Mira, hermanos, cuando uno se encuentra con una persona que no es cristiana y en el trabajo quiere hacerle burla de usted de que es cristiano o algo así, dice que este tipo de personas, dice, no en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Para estas personas es señal de que están perdidas, de que no conocen a nuestro Salvador, de que no conocen a Cristo Jesús. Por eso es que ellos se burlan, pero es una señal de que ellos están perdidos, hermanos. Pero mire lo que sigue diciendo el texto. Gracias. Mas para vosotros de salvación, para el verdadero cristiano, hermano, cuando se burlan de usted por causa de ser cristiano, es señal de que usted es salvo en Cristo Jesús, de que usted va en camino a la santidad, de que usted está en un proceso donde Dios va a santificar su vida, hermanos. Entonces es una buena señal la persecución para un cristiano, hermanos. A veces podemos decir, pero yo no quiero sufrir. Pero tarde o temprano un verdadero cristiano va a sufrir, hermanos. Dice que para los del mundo, muchas veces el que usted le diga que es cristiano, mire, usted se ha de acordar cuando usted se convirtió, cuando usted empezó a venir a la iglesia, algunos de nosotros, algunos hermanos en otras iglesias, ellos llevaban una vida de vicios. Mi papá tenía una vida de vicios, de alcohol. Y cuando el Señor lo alcanzó y lo rescató de ese vicio, de la maldad donde se encontraba, del pecado, las personas le decían, hey, tómate una cerveza. Y mi papá le decía, no, yo ya no tomo. ¿Y qué es lo que pasaba? Le decían, oh, pues ahora ya andas con los aleluyas, ya no tomas. Entonces la gente se burlaba de él. Pero aquí dice la palabra de Dios que eso es un indicio de que estas personas están perdidas, no conocen al Señor todavía. Pero para uno es señal de salvación, de que uno verdaderamente Dios ha hecho la obra en su corazón. Ese es un punto, hermanos, por el cual debemos de sufrir. El punto número 2, hay felicidad. ¿Por qué hay felicidad en el sufrimiento, hermanos? Porque Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que esto de sufrir por causa de Cristo Jesús no es que Cristo Jesús nos ha dejado solos por ahí, sino que Él prometió en Mateo 28:20, dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, cuando usted sufre por causa del Evangelio, por causa de Cristo Jesús, usted no está solo. Dios está con usted, Cristo Jesús está con usted.
Y punto número 3, hermano. ¿Por qué es bueno sufrir por causa de Cristo Jesús? Vea porque dice aquí en en Mateo 5, vea la recompensa que le espera a aquellos que sufren por causa de la justicia. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que sufren por causa de la justicia, por causa de ser cristianos, dice la palabra de Dios que de ellos es el reino de los cielos. Hay una promesa, hermanos, de que el reino de los cielos es para todos aquellos que verdaderamente se entregan por completo y están dispuestos a pagar un precio por causa de Cristo Jesús. ¿Por qué un verdadero creyente no puede tener paz, hermanos? Aquí voy otra vez. ¿Por qué un verdadero creyente no puede tener paz? ¿Por qué no simplemente me entrego a Cristo Jesús y ya tengo paz con todo mundo? ¿Por qué Dios no promete eso? ¿Sabe por qué? Porque hay dos naturalezas, hermanos. Hay dos naturalezas. O uno es cristiano o no lo es. Así de fácil, hermano. No se puede quedar uno en medio. Como lo dije una vez, como dijo Martín Lutero, el hombre es una bestia, dijo Martín Lutero. El ser humano es como una mula, o está montado por Dios o está montado por el diablo. No se puede quedar en término medio, hermanos. Así que hay dos naturalezas, o es cristiano verdadero o no es cristiano, así de fácil, simplemente, hermanos. Y como hay dos naturalezas, hermano, siempre va a haber oposición una contra la otra. Y esto no es nuevo, esto lo encontramos desde el principio de la creación. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel, y uno fue justo delante de Dios y el otro no. ¿Y qué es lo que hizo siendo hermanos en la carne? ¿Qué es lo que hizo un hermano? Mató a su otro hermano. ¿Por qué? Por causa de que aquel era justo, lo mató. Miren Hebreos capítulo 11, ahí lo resume. Hebreos 11 resume la historia de Caín y Abel. El verso 4 dice lo siguiente: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ve, a causa de que Abel fue justo delante de Dios, Abel vino con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado a ofrecer un sacrificio delante de Dios. Su hermano Caín, siendo hermanos en la carne, hermanos, siendo las únicas personas en el mundo, lo mató. Imagínese, hermano. El otro hermano podía decir: oh, yo tengo tierras para irme por allá, para irme por acá, no necesito nada de ti, yo tengo todo aquí, lo mismo que tienes tú. ¿Qué podía envidiar un hermano del otro en este mundo? Nada. Mas sin embargo lo mató por causa de que era justo, por causa de que uno tenía una naturaleza diferente al del otro. Uno fue justo delante de Dios y el otro fue injusto, el otro fue un pecador. Y por lo tanto este mató a su hermano, hermanos. Entonces hay dos naturalezas en este mundo, hermanos. Un verdadero creyente, Dios cambia su naturaleza a aquel que no se ha convertido, a aquel que no se ha arrepentido. ¿Qué tal José? En Génesis 39 tenemos la historia de José, de cómo él, por causa de ser fiel a Dios, por causa de la justicia, fue a terminar en la cárcel. Génesis 39, verso 9, dice que José, cuando vino esta mujer para tentarlo, para acosarlo, José le respondió en el verso 9, dice: aquí en esta casa no hay otro mayor que yo, y ninguna cosa me ha reservado Potifar, sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José, hermanos, no quiso ceder a la tentación de esta mujer, porque dice aquí: ¿cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Y cuál fue la consecuencia de ser justo, de sufrir por causa de la justicia? José terminó en la cárcel. Por hacer lo justo, por hacer lo correcto, por hacer lo bueno, hermanos. Un verdadero creyente, hermanos, va a hacer lo justo, lo correcto, lo bueno, lo santo, lo puro. Ahora, si José hubiera querido evitar la cárcel, no sabía que iba a ir a la cárcel, pero una manera de que no hubiera tenido ningún problema es simplemente hubiera
negado su fe. Y no solo José, hermano, tenemos la historia, de hecho ahí en Hebreos, toda la historia de Hebreos nos habla de personas que no negaron su fe, que se mantuvieron firmes. Mire Hebreos ahí el 11 del verso 32 al 38, mire lo que pasó con algunos creyentes. Dice del verso 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia. Ve, por fe, por medio de la fe estos hombres hicieron justicia, hicieron lo justo. Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fugas ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Hermano, esto no es una predicación de la prosperidad, esto es real. Si verdaderamente Dios ha transformado nuestros corazones, tenemos que sufrir por causa del evangelio, hermanos. Estos falsos predicadores de la prosperidad que le dicen, ven a Cristo Jesús y vas a tener todo lo que anhelas, vas a tener salud, dinero y amor, es una mentira, hermanos. Es una mentira. Jesucristo dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y aquí nos da una lista, hermanos, en Hebreos 11, de lo cual todas estas personas, hermanos, sufrieron por causa de la justicia. Filipenses 1:29 dice, o ya lo leí, lo queramos o no, hermanos, un verdadero cristiano inevitablemente sufrirá persecución, es lo que dice ahí. Dice, nada intimidados por los que se oponen. O sea que lo querramos o no, hermanos, siempre vamos a tener oposición como cristianos. En 2 Timoteo 3, versos 10 y 12, Pablo, que había sufrido persecución, que había, de hecho Pablo al escribir 2 Timoteo se encuentra en la cárcel. Y mire lo que le dice a Timoteo ahí en 2 Timoteo 3, 10 al 12, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también, aquí viene la parte fuerte, hermanos, verdaderamente quiere ser un discípulo, quiero ser yo un discípulo de Cristo Jesús. Mire la advertencia aquí, hermanos, esto de seguir a Cristo Jesús no es cosa fácil, no es un camino de rosas, no es andar sobre las nubes. Mira lo que dice el verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quieres seguir a Cristo Jesús? Dice Cristo Jesús, toma tu cruz. Estas personas que quieren hacer el evangelio como algo fácil, es una mentira, hermanos. El evangelio no es algo fácil. De hecho, Cristo Jesús siempre lo puso bien difícil. Cuando un joven vino y se emocionó el joven y dijo, Jesús, yo te quiero seguir. Jesucristo le dijo, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Tendrás tesoro en los cielos, toma tu cruz y sígueme. Este joven se fue triste porque tenía muchas posesiones, porque amaba más el dinero que a Cristo Jesús. Varias veces quisieron seguir a Jesús, hermanos, y Jesús nunca se las puso de fácil. Siempre la puso bien difícil. Esto no es algo deseable, hermanos. Esto de las bienaventuranzas no es algo deseable. ¿Quién quiere ser un pobre en espíritu? ¿Quién quiere ser un miserable? ¿Quién quiere ser un mendigo? ¿Quién quiere llorar? ¿Quién quiere sufrir? ¿Verdad que nadie, hermanos? Esto no es algo deseable. Por eso cuando Jesús empieza a hablarle de las bienaventuranzas a los fariseos y toda esta gente que tenían una cultura donde ellos creían, ellos decían, en su mentalidad ellos decían que si usted era próspero era una señal de que Dios lo estaba bendiciendo.
Que si usted tenía muchas riquezas era una señal de que el favor de Dios estaba con usted. Eso era lo que creían estas gentes. Por eso cuando Jesús viene y le dice, no es así, bienaventurados los pobres en espíritu. Nadie quería seguir a Jesús con estas condiciones. Esto no es algo humanamente deseable. Y este es un problema, hermanos, que se ha hecho del evangelio algo aparentemente fácil. Pero Jesús siempre lo puso difícil, hermanos. En Lucas 14:26 encontramos el precio del discipulado. Jesús dice ahí en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ve que no es fácil seguir a Jesús, hermanos. Es bien difícil. Y de hecho es tan difícil que usted y yo no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. El que lo hace es el Espíritu Santo cuando obra en el corazón. Entonces cambia el corazón y uno es nacido de nuevo, pero no es por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. San Juan capítulo 3. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, le dijo Jesús a Nicodemo. Y Nicodemo dice, ¿cómo es que voy a nacer de nuevo? ¿Acaso voy a entrar en el vientre de mi madre? Y Jesús le dijo, lo que para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Por qué un cristiano no puede vivir como vive el mundo, hermanos? Santiago 4:4 dice que si alguno ama al mundo, el amor... No, Santiago, eso lo dice San Juan. Santiago 4:4 dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ve, hermano, un cristiano no puede ser amigo del mundo. Cuando digo el mundo no quiere decir que no podamos tener amistades allá afuera, hermano. Estoy hablando de un sistema. No estoy hablando de las personas, estoy hablando de un sistema que va contra la voluntad de Dios. ¿Usted cree que los políticos y todo este movimiento que promueve el pecado, la homosexualidad, el matrimonio entre hombres con hombres, mujeres con mujeres, el aborto, ese es un problema no de individuos, sino es un problema de un mundo que está puchando, controlado por el maligno, que está empujando, hermanos, contra lo que es lo puro, lo honesto, lo justo, verdadero. Entonces, un verdadero cristiano no va a aceptar la moralidad de este mundo, hermanos. Y ahí se empieza a meter usted en problemas. Usted y yo nos empezamos a meter en problemas cuando no aceptamos la moralidad de este mundo. ¿Sabe cuál es la moralidad de este mundo? Que ahora los hombres se pueden casar hombres con hombres. Y cuando usted se levanta y usted dice, eso es pecado delante de Dios, eso no está bien, porque distorsiona una sociedad y es pecado delante de Dios, ¿qué es lo que va a pasar con la gente de alrededor de usted? Naturalmente lo van a rechazar, naturalmente se van a oponer contra usted, naturalmente lo van a perseguir, naturalmente le van a decir, usted es un racista. Va a pasar algo, hermanos, cuando usted se pone firme en lo que la palabra de Dios establece. Cuando la palabra de Dios dice, varón y hembra los creó, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando usted dice eso, la gente alrededor va a decir, tú estás mal, tú no tienes amor, tú no tienes aceptación para los demás. Mas sin embargo, hermanos, no podemos tolerar el pecado. Un verdadero creyente no puede tolerar el pecado. Un verdadero creyente no puede aceptar la moralidad de este mundo, el aborto, la fornicación, y eso le traerá persecución. Quizás hasta sus mismos familiares lo rechacen, hermanos. Y es ahí cuando se cumple con lo que Jesucristo dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque un verdadero creyente le dirá a los del mundo que son pecadores. Hermano, un verdadero creyente le va a decir a las personas de allá afuera, usted es un pecador igual que yo, como lo soy, como lo fui. Y cuando usted le diga a una persona, usted es un pecador, necesita arrepentirse. Claro, se lo tiene que decir con la palabra de Dios.
Cuando usted le dice esas cosas, ¿cómo va a decir esta gente? ¿Verdad que se va a ofender? ¿Verdad que va a decir, no, yo soy bueno? Malo es Bin Laden, malo es aquel, el Chapo Guzmán, yo soy bueno. Y cuando uno le diga a las personas que son pecadores, que necesitan a Cristo Jesús, que hay un infierno por lo cual tienen que arrepentirse de sus pecados, eso inevitablemente le va a traer problemas a un cristiano verdadero, hermanos. Un verdadero cristiano le dirá a todos que Cristo Jesús es el único camino y verdad hacia el Padre. ¿Verdad que el mundo dice que hay muchas religiones, que todas las religiones nos van a llevar a Dios? Mas sin embargo la palabra de Dios dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el único camino al cielo. Amén. No es Mahoma, no es Buda, no es sus ritos. Cristo Jesús es el único camino al cielo. Y cuando usted le dice a las personas que el único camino al cielo es Cristo Jesús, que la persona necesita reconocer su pobreza espiritual, humillarse delante de Dios, pedirle perdón a Dios por sus pecados, esa persona va a decir, tú estás loco. Esa persona definitivamente va a tener un choque. Cuando nosotros le decimos que no son las religiones, hermanos, que el único que salva es Cristo Jesús, eso nos va a traer problemas. En una ocasión estaban entrevistando a un predicador muy popular, muy famoso, Joel Osteen, en un programa, y le preguntaron, hermanos, ¿tú crees que una persona musulmán se va a ir al infierno? Y él decía, oh, I don't know, yo no soy quien para condenar. ¡Claro que se va a ir al infierno, hermanos! Porque el único camino es Cristo Jesús. Es el único camino, hermanos. Pero este hombre, para no meterse en problemas en la televisión, dice, I don't know, yo no soy quien para condenar. Y muchas veces el cristiano quiere tomar una posición en medio y decir, yo no soy quien para condenar. Claro que nosotros no estamos condenando. La palabra de Dios ya lo dice, hermanos. El único camino es Cristo Jesús. No hay otro camino. No intente buscar otro camino. No intente yo hacer con mis propias obras el camino. Mucha gente piensa que por sus propias obras ese es el camino que lo va a llevar a la salvación. Dice, oh, yo estoy bueno, yo no me meto con nadie, no le hago mal a nadie, así soy bueno y así me voy a ir al cielo. Mentira. Tiene que arrepentirse de sus pecados y pedir perdón a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, cuando lo perdona, el Espíritu Santo hace la obra en el corazón. Ese es el único camino al Padre, hermanos. Y muchas personas eso les incomoda. Ahora, si usted y yo no queremos sufrir persecución, hermanos, si queremos llevárnosla tranquila, queremos tener paz con todo mundo, lo único que tenemos que hacer es seguir la corriente del mundo. Seguir la corriente del mundo. Ver que la gente se pierde y no decir nada. Que crean lo que quieran creer. Si quieren ser musulmanes, testigos de Jehová, mormones, lo que sea, doctrinas falsas, dejarlos que vayan por ahí, no decir absolutamente nada y va a tener cierta paz con ellos. Lo único que tenemos que hacer es nunca compartir el evangelio para evitar conflictos, reír con las bromas del mundo, cuando blasfemen el nombre de Dios, no decir nada para que no se meta en problemas con la gente. Le aseguro que no tendrá problemas con el inconverso, pero tendría que hacer un análisis si es un cristiano verdadero o no, hermanos. Lucas 9:26, hermanos, dice lo siguiente. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y la de sus santos ángeles. ¿Ve? Si quiere estar en paz con todo el mundo, dice aquí, no tiene que decir absolutamente nada a los del mundo, que se pierdan y todo, pero tendría que hacer un análisis personal cada uno de nosotros, si somos un verdadero cristiano, porque aquí Cristo Jesús dice que el que se avergüence de él se avergonzará también de tal persona. Ahí mismo en Lucas 6:26 dice algo parecido, dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros,
porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Queremos que la gente hable bien de nosotros, hermano. Simplemente hay que darles lo que les gusta. Decirle, oh, está bien, no te preocupes. Tomas, te emborrachas, tienes otra mujer, andas así mientras no te descubran, mientras no mates a nadie. De hecho, esa es la mentalidad, hermano, que trae que trae el mundo. Decir, ¿por qué? Si yo no me meto con nadie, yo puedo hacer lo que se me dé la gana, es mi cuerpo, dicen las mujeres. Y sí, un cristiano puede decirle, oh, sí, es tu cuerpo, haz lo que se te dé la gana, no te preocupes, mientras ustedes dos se amen, no maten a nadie, todo está bien. Eso le puede traer cierta paz, hermano, con las demás personas. Pero Cristo Jesús dice que el que se avergüenza de él se avergonzará de tal persona también. ¿Se acuerda de Juan el Bautista, hermanos? Que denunció el pecado de Herodes en Marcos capítulo 6. Dice que él le dijo a Herodes, estás mal, Herodes, teniendo la mujer de tu hermano. Estás en pecado, Herodes. ¿Y sabes lo que hizo Herodes? Lo metió a la cárcel. Mire, lo voy a ver porque me parece muy interesante lo que dice ahí. Marcos 6, 16 al 19 dice. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Ve, hermano? Juan, por predicar la palabra de Dios, por decirle al pecado, pecado, lo metieron a la cárcel. Y después sufrió el martirio y murió por causa de la justicia. Entonces, hermano, hay dos naturalezas, la naturaleza del verdadero cristiano y la naturaleza del no cristiano. Y esas dos naturalezas van a chocar. No hay punto intermedio, hermanos. No hay punto intermedio. Cuando Jesucristo dice aquí en Mateo capítulo 5, felices, y mire lo que dice, aquí yo creo que yo podría predicar otro mensaje en un futuro, hermanos, de los mismos textos, porque mire lo que dice, felices sois cuando, ahora aquí viene una parte, hermanos, cuando dice aquí en el verso 10, felices, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El verso 11, bienaventurados sois cuando. Eso quiere decir, hermanos, que la persecución no es todo el tiempo, ¿ok? Tampoco piense que tiene que salir de aquí y hacerse enemigo de todo y declarar la guerra a todo el mundo. No es así, hermanos. Aquí dice que hay momentos en que su fe se va a ver confrontada. Hay un momento en que usted tiene una decisión de hacer lo justo o agradar a los hombres, o agradar a Dios, o agradar a los hombres. Y todos, estoy seguro que usted, al igual que yo, en algún momento de nuestra vida nos hemos puesto en una condición donde tenemos que tomar una decisión, donde ya sea el dueño de la compañía donde trabajamos, algún familiar nos dice, oh, tú miéntele, nada más dile esto y lo otro, ya no hay problema. Y entonces uno tiene que detenerse y decir, pero me está diciendo que yo mienta. Y tiene usted que tomar una decisión. Todos en algún momento nos hemos puesto ahí en una posición así, hermanos. Y por eso dice aquí, bienaventurados sois cuando. O sea que la persecución no es toda la vida, hermanos, tampoco. Hay momentos que tenemos paz, hay momentos que tenemos tranquilidad. El mismo Jesús, el mismo Señor Jesucristo no fue hostigado, no fue perseguido, no fue tentado por los fariseos todo el tiempo. Pasó momentos de calma, de regocijo con sus discípulos. Dice que Él iba a la casa de Marta y Lázaro y María y al discípulo y amaba a esta familia y le gustaba quedarse en la casa de ellos. Visitaba la casa de la suegra de Pedro. Entonces, esto de la persecución no es todo el tiempo, hermano. No crea que va a salir de aquí y va a echarse de enemigo a todo el mundo, no. Pero hay momentos, como dice aquí, bienaventurados sois cuando, hay momentos cuando tenemos que tomar una decisión y es ahí donde nos tenemos que parar firmes. Y luego, otra parte, hermanos, de ahí el mismo verso 11,
Bienaventurados sois cuando por mi causa, aquí viene la otra parte, hermanos. Mire, cuando el mundo lo rechaza a usted, ¿sabe qué? Ojalá y nos rechazaran a usted y a mí, pero ¿sabe qué? No lo están rechazando a usted, están rechazando a Cristo Jesús. Cuando el mundo lo rechaza a usted, cuando la persona los persigue a usted, cuando la persona va contra usted por causa del evangelio, están rechazando a Cristo Jesús. Dice aquí, bienaventurados sois cuando por mi causa, dice Jesús, por causa de Cristo Jesús, os vituperen por causa de la justicia. Es a Cristo Jesús a quien aborrecen, es a Cristo Jesús a quien rechazan, es a Cristo Jesús a quien ellos están aborreciendo, hermanos. Déjenme le leo San Juan 15, 18 al 21. Dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ve el mundo, ve hermano, por causa de Cristo Jesús, dice aquí que si el mundo os aborrece, sabed que a Jesús ha aborrecido antes que a nosotros. Acordaos de la palabra, al verso 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y ahí hay una parte clave en ese verso, hermanos. ¿Sabe por qué lo hace el mundo? Muchos de ellos lo hacen por ignorancia. Dice aquí, porque no conocen al que me ha enviado. Usted y yo tampoco lo conocíamos. Usted y yo no conocíamos a Cristo Jesús. Y rechazábamos muchas veces cuando nos hablaban. El hermano Mario testificaba esta mañana de cómo él abría la puerta a los testigos, abría la puerta a cualquier persona. O algunos otros rechazamos las invitaciones de los hermanos en Cristo Jesús. Nos han invitado a la iglesia para que escuche la palabra de Dios. Decimos, yo voy, o no, yo no quiero saber. Nos rechazan, pero ¿sabe qué, hermano? Muchas veces es por, como dice aquí, porque no conocen al que me ha enviado, dice Jesús. No conocen a Dios. Están en la misma condición que estuvimos usted y yo. No conocen a Dios, por eso rechazan, por eso persiguen. Porque no conocen a Dios. Mire, me estoy acordando ahorita en San Juan capítulo 3, esto no lo tengo en mis notas ahí, pero mire, San Juan capítulo 3 dice lo siguiente, verso 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermano, el que no es cristiano no ama la luz. El que no es cristiano es normal, hermano. No se va a levantar alguien, al menos que el Espíritu Santo no haga una obra en su corazón, pero naturalmente, estoy hablando en términos generales, ¿verdad que difícilmente la gente se levanta de sus casas y dicen, hoy voy a ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios? Los tenemos que invitar, les tenemos que decir, mira, Cristo te ama, quiere traer paz a tu corazón. Pero de forma natural, la gente dice aquí que los hombres amaron más las tinieblas, rechazaron la luz que es Cristo Jesús, dice, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así estábamos usted y yo, hermanos, en las tinieblas, y amábamos las tinieblas, amábamos el pecado en el que nos encontrábamos. Hasta que Cristo Jesús, por su gracia, misericordia, nos salvó y nos liberó de esa situación. Y para ir terminando, el verso 12 de Mateo dice la promesa, hermanos, que hace Cristo Jesús ahí. Cuando ustedes y yo sufrimos por causa de la justicia, dice el verso 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos, hermanos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Cuánto durará la vida eterna en el cielo, hermanos?
es eterna. ¿Y cuánto durará el sufrimiento por causa de Cristo Jesús en esta tierra? ¿Cuánto va a durar? Poco, ¿verdad? Compárelos. Vamos a poner que todos vamos a vivir como el hermano Domingo, 95 años, 100. ¿Cuántos va a vivir, hermano? No sé. Pero tiene 92. Supongamos que todos vamos a vivir como el hermano Domingo hasta los 92. Ahora compare 92 años con toda la eternidad. ¿Verdad que vale la pena? Aunque tenga que sufrir, aunque tengan los amigos de compañeros del trabajo que burlarse de uno, aunque los familiares lo tomen como loco porque ahora uno es cristiano, porque ahora uno deja los vicios, porque ahora Cristo Jesús ha transformado nuestros corazones, ¿verdad que vale la pena sufrir aunque sea 3, 4, 5, 15, 50, 40 años, 80 años? Por causa de Cristo Jesús, por causa de estar con Cristo Jesús toda la eternidad en el cielo, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vale la pena, hermanos. Vale la pena. ¿Verdad que usted le gustaría hacer, hablando humanamente, usted le gustaría hacer una pequeña inversión, poner $2 y que le dieran 2,000? Pues esta es una inversión, hermano, para la eternidad. Entrega su vida a Cristo Jesús, sufre por causa de Cristo Jesús, porque va a sufrir inevitablemente, pero su inversión no se pierde, es para toda la eternidad. Oremos. Amantísimo Dios, en esta tarde, Señor, le damos gracias por su palabra, oh Dios, con que usted habla nuestra